En los albores del tiempo, cuando la niebla aún no se había separado del cielo y la tierra de Irlanda permanecía envuelta en un manto de misterio ancestral, surgió una presencia que haría temblar el corazón de dioses y mortales por igual. No era una criatura de luz ni de oscuridad pura, sino algo intermedio, algo que habitaba en el umbral, donde la vida besa a la muerte y el destino teje su red implacable. Su nombre era Morrigan, y su sola mención hacía que los guerreros más valientes apretaran con fuerza la empuñadura de sus espadas. Era la gran reina, la reina fantasma, la soberana de los cuervos, que descendía sobre los campos de batalla como una tormenta de alas negras y presagios funestos. Los antiguos druidas, custodios de los secretos más profundos del mundo celta, susurraban que Morrigan no había nacido como las demás deidades del panteón irlandés. Algunos decían que había emergido del otro mundo, esa dimensión etérea donde moraban los Tuatha de Danann, la raza divina de Irlanda, antes de que estos reclamaran la Tierra Verde como suya. Otros afirmaban que era una manifestación primordial de la guerra misma, una fuerza tan antigua como el primer conflicto entre hermanos, tan inevitable como la muerte que sigue a toda batalla. Lo cierto era que su naturaleza desafiaba toda comprensión mortal, pues Morrigan no era simplemente una diosa, sino una trinidad en sí misma, tres aspectos de un mismo poder devastador. Su esencia se fragmentaba y se unía como las olas del mar durante una tempestad, cada faceta reflejando un aspecto diferente del horror y la gloria de la guerra. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaban las colinas de Irlanda, iluminando los campos donde pronto corría la sangre, era posible divisar su silueta recortada contra el cielo carmesí. Adoptaba la forma de un cuervo colosal, más grande que cualquier ave que hubiera surcado los cielos, con plumas del negro más profundo que absorbían la luz del sol, como si fuera un vacío viviente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia antinatural, una sabiduría que trascendía los milenios y penetraba hasta el alma de quienes osaban mirarla directamente. Cuando desplegaba sus alas, el sonido era como el batir de 1000 estandartes en medio de una tormenta, un rugido que anunciaba la inminencia del caos y la transformación. Los guerreros que la veían sobrevolar sus formaciones sabían que ese día el campo de batalla se teñiría de rojo, que muchos de ellos no verían el ocaso, y que sus nombres serían cantados o maldecidos según el lado en que hubieran caído. Pero Morrigan no era meramente una observadora pasiva del conflicto humano. Su poder se extendía mucho más allá de ser un simple presagio o un símbolo de la muerte venidera. Ella era la guerra encarnada, la fuerza que impulsaba a los hombres a tomar las armas, la voz que susurraba promesas de gloria en los oídos de los reyes ambiciosos. Cuando descendía del cielo para caminar entre los mortales, adoptaba formas múltiples y engañosas. Una anciana que ofrecía consejo envenenado, una doncella de belleza sobrenatural que tentaba a los héroes con promesas de amor eterno, o una lavandera espectral que limpiaba las armas y armaduras de aquellos destinados a perecer. Su capacidad de cambiar de forma era legendaria, y cada transformación servía a un propósito específico en el gran tapiz del destino que ella tejía con hilos de sangre y gloria. Los druidas enseñaban que ver a Morrigan en cualquiera de sus manifestaciones era recibir una marca indeleble, un sello que alteraba el curso de la vida de uno para siempre. La conexión de Morrigan con el cuervo no era casual ni meramente simbólica. En la mitología celta, el cuervo era un animal sagrado, un mensajero entre mundos, un psicopompo que guiaba las almas de los caídos hacia el más allá. Estos pájaros inteligentes se congregaban en los campos de batalla, alimentándose de los restos de los guerreros muertos, cumpliendo el ciclo eterno de la vida y la muerte, que Morrigan misma personificaba. Cuando un cuervo graznaba sobre el techo de una casa, los habitantes sabían que la muerte rondaba cerca, que la reina fantasma había marcado a alguien dentro para su cosecha. Durante las grandes batallas se decía que el cielo se oscurecía no solo por las nubes, sino por la inmensa bandada de cuervos que Morrigan convocaba, miles y miles de aves negras que descendían como una plaga viva. Su grito colectivo era tan ensordecedor
que ahogaba los gritos de guerra de los ejércitos, tan aterrador que algunos guerreros arrojaban sus armas y huían despavoridos, prefiriendo la deshonra de la cobardía a enfrentar el juicio de la diosa Cuervo. Los Tuatha Dé Danann, aquellos seres divinos que gobernaban Irlanda antes de la llegada de los mortales, reconocían en Morrigan a una de sus miembros más poderosos y temidos. Incluso el Dagda, el padre de todos, el señor de la vida y la muerte, trataba a Morrigan con una mezcla de respeto y cautela. Se contaba que en la víspera de la gran batalla de Mac Tuired, donde los Tuatha Dé Danann lucharon contra los Fomoré por el control de Irlanda, Morrigan se había unido al Dagda en un ritual místico junto al río Unius. Este encuentro no era de mero placer carnal, sino un acto sagrado de magia simpática, una unión divina destinada a asegurar la victoria en el conflicto venidero. La diosa prometió entonces utilizar su poder para destruir al rey de los Fomoré, para drenar la sangre de su corazón y arrebatarle los riñones de valor. Era una promesa aterradora, pronunciada con una frialdad que helaba la médula. Pero el Dagda sabía que sin el favor de Morrigan, la victoria sería imposible. La naturaleza triple de Morrigan era quizás su aspecto más desconcertante y fascinante. No era simplemente una diosa que podía dividirse en tres, sino que era genuinamente tres entidades distintas que compartían una esencia común, un alma colectiva que las unía en propósito y poder. Esta Trinidad divina reflejaba la concepción celta del universo como un lugar de multiplicidades y transformaciones, donde las fronteras entre lo uno y lo múltiple eran fluidas y permeables. Cada aspecto de su ser triple poseía un dominio específico sobre los horrores de la guerra. Una controlaba el pánico y el frenesí que enloquecía a los guerreros. Otra dominaba la soberanía y el derecho de reyes a gobernar tierras conquistadas. Y la tercera era la profetisa que veía el futuro y pronunciaba los destinos de naciones enteras. Juntas, formaban un poder tan formidable que incluso los dioses más poderosos pensaban dos veces antes de provocar su ira. Cuando las brumas del atardecer descendían sobre los lagos sagrados de Irlanda y las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre la tierra, era posible escuchar su voz en el viento. No era un sonido melodioso ni reconfortante, sino un lamento escalofriante, que parecía provenir de 1000 gargantas a la vez, un coro de guerra que hacía eco en las colinas y valles. Los ancianos del clan se reunían junto al fuego y contaban historias sobre encuentros con la reina fantasma, relatos que erizaban la piel y aceleraban el pulso. Hablaban de cómo ella aparecía antes de las grandes batallas, caminando entre las filas de guerreros dormidos, tocando la frente de aquellos que no despertarían al día siguiente. Narraban cómo su risa, cuando se dignaba a reír, sonaba como el choque de espadas contra escudos, como el crujir de huesos rotos bajo el peso de la muerte. Morrigan era el recordatorio perpetuo de que la gloria en combate siempre tenía un precio, y ese precio invariablemente se pagaba con sangre. El misterio más profundo de Morrigan no residía en su poder destructivo, sino en su naturaleza fragmentada y múltiple. Los druidas más sabios, aquellos que habían dedicado décadas enteras al estudio de los dioses y sus caminos, comprendían que la gran reina no era una entidad singular, sino una trinidad sagrada que desafiaba toda lógica mortal. Era una y era tres, separada y unificada al mismo tiempo, como las tres fases de la luna que iluminan la noche con distintas intensidades, pero pertenecen al mismo astro celestial. Esta naturaleza triple no era una mera peculiaridad divina, sino la manifestación de una verdad fundamental sobre la guerra misma, que el conflicto posee múltiples rostros, cada uno más aterrador que el anterior, cada uno capaz de destruir a hombres y naciones de maneras únicas e implacables. Los nombres de sus tres aspectos resonaban en los campos de batalla como sentencias de muerte. Badeb, Macha y Nemain, la trinidad oscura que sembraba terror en los corazones de los más valientes. Badeb, cuyo nombre significaba cuervo o corneja en la lengua antigua, era quizás la más visible de las tres manifestaciones durante el fragor del combate. Cuando los ejércitos chocaban y el aire se llenaba del estruendo metálico de espadas contra escudos,
Ella descendía del cielo como una tormenta de plumas negras y ojos ardientes. Su papel no era simplemente observar la carnicería, sino participar activamente en ella, decidiendo con capricho divino quién viviría para ver otro amanecer y quién caería con el rostro hundido en el barro ensangrentado. Se contaba que Badb sobrevolaba el campo de batalla en círculos cada vez más cerrados, graznando profecías de muerte que helaban la sangre de quienes las escuchaban. Su voz era como el chirrido de 1000 puertas oxidadas abriéndose al mismo tiempo. Un sonido tan antinatural que algunos guerreros perdían la razón al instante, arrojando sus armas y huyendo sin rumbo, hasta que la locura o el agotamiento los reclamaban. Los generales experimentados sabían que cuando Badb aparecía sobre sus tropas, debían actuar con rapidez o presenciar cómo sus filas se desintegraban bajo el peso del pánico sobrenatural que ella irradiaba. Pero Badb no se limitaba a sembrar el terror desde los cielos. En momentos cruciales, cuando la batalla pendía de un hilo invisible, ella descendía para caminar entre los combatientes, adoptando formas engañosas. A veces aparecía como una anciana harapienta que recorría el campo ofreciendo agua envenenada a los sedientos, otras como una hermosa doncella que distraía a los guerreros en el momento más inoportuno, causando que bajaran la guardia ante un golpe fatal. Su crueldad no conocía límites, ni favorecía a ningún bando en particular, pues para Badb la guerra era un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar la victoria de unos sobre otros. Los bardos componían canciones sobre aquellos que habían tenido encuentros con ella y sobrevivido, aunque siempre con cicatrices que iban mucho más allá de la carne, marcas en el alma que nunca sanaban completamente. Se decía que mirar directamente a los ojos de Badb era ver reflejado el momento exacto de la propia muerte, una visión tan devastadora que robaba toda esperanza y convertía incluso al guerrero más feroz en una cáscara vacía de su antiguo ser. Macha, el segundo aspecto de la Trinidad, encarnaba un poder diferente pero igualmente terrible. Su dominio no era el pánico del campo de batalla, sino la soberanía misma, el derecho divino de reyes y reinas a gobernar las tierras conquistadas. Era la diosa de la tierra manchada de sangre, aquella que exigía sacrificios por cada tramo de territorio reclamado en combate. Las leyendas contaban que Macha había maldecido a todo el reino de Ulster en un momento de furia implacable, condenando a sus guerreros más valientes a sufrir dolores de parto cuando más necesitaban su fuerza. Esta maldición no era caprichosa, sino una lección brutal sobre el respeto, debido a las fuerzas divinas, sobre el precio que se pagaba por el orgullo desmedido y la falta de compasión. Macha era la recordatoria viviente de que la victoria en batalla no garantizaba el derecho a gobernar, que la soberanía debía ser ganada no solo con espada y lanza, sino con justicia y honor. Aquellos reyes que ignoraban sus dictados encontraban que sus reinos se marchitaban como plantas sin agua, que sus cosechas fallaban y que sus súbditos se rebelaban sin razón aparente. Los rituales dedicados a Macha eran particularmente solemnes y aterradores. En ciertas épocas del año, cuando la luna nueva oscurecía el cielo y las estrellas brillaban con intensidad antinatural, los druidas conducían ceremonias donde se ofrecían sacrificios en su honor. No eran ofrendas simbólicas ni gestos vacíos de devoción, sino actos concretos que requerían derramamiento de sangre y la entrega de lo más preciado. Se sacrificaban caballos, animales sagrados asociados con la guerra y la nobleza, en complejos rituales que buscaban asegurar su favor para las campañas venideras. Los aspirantes al trono debían demostrar su valía no solo en combate, sino superando pruebas que Macha misma diseñaba, desafíos que ponían a prueba no la fuerza bruta, sino la astucia, la resistencia y la voluntad de hacer lo necesario por el bien del reino. Muchos candidatos fallaban estas pruebas y pagaban con sus vidas, sus cuerpos colgados de árboles sagrados como advertencia para aquellos que soñaban con coronas, sin estar dispuestos a aceptar las responsabilidades que éstas conllevaban. Nemain, la tercera y quizás más enigmática de las manifestaciones, era la personificación del frenesí de batalla, aquella locura sagrada que se apoderaba de los guerreros en el calor del combate. Su nombre evocaba veneno y pánico.
y su presencia en el campo de batalla era como una plaga invisible que infectaba las mentes de los combatientes. Cuando Nemain extendía su influencia sobre un ejército, los guerreros perdían toda noción de autopreservación y se lanzaban contra el enemigo con una ferocidad sobrehumana, sin sentir dolor ni miedo, peleando hasta que la muerte los reclamaba o hasta que el último enemigo caía. Este estado de trance guerrero era visto con una mezcla de reverencia y terror, pues aunque garantizaba un valor inquebrantable, también transformaba a los hombres en bestias salvajes incapaces de distinguir entre amigo y enemigo. Los relatos hablaban de guerreros poseídos por Nemain que, tras la batalla, no podían recordar sus propias acciones, despertando del frenesí para encontrarse cubiertos de sangre ajena sin poder explicar cómo habían llegado a ese estado. La influencia de Nemain se extendía más allá del campo de batalla, infiltrándose en los sueños de aquellos destinados a la guerra. Los jóvenes guerreros, que pronto verían su primer combate, reportaban pesadillas donde una figura femenina de belleza terrible les susurraba secretos sobre la naturaleza de la violencia, sobre el placer oscuro que se encontraba en el acto de matar. Estas visiones no eran meras alucinaciones, sino preparaciones espirituales, formas en que Nemain marcaba a aquellos que servirían como sus instrumentos en conflictos futuros. Los druidas advertían contra buscar activamente este estado de frenesí, pues una vez que un guerrero había probado la locura de batalla de Nemain, nunca podía volver a ser completamente el mismo. Algo en su interior quedaba permanentemente alterado. Una puerta abierta que nunca se cerraba del todo, permitiendo que ecos de esa locura divina resonaran en su mente durante el resto de sus días. La Trinidad de Morrigan operaba como un todo cohesivo, cada aspecto complementando y amplificando el poder de los otros dos. Badbe sembraba el terror inicial que ablandaba las defensas enemigas. Masha determinaba quién merecía reclamar la victoria y gobernar las tierras conquistadas, y Nemain proporcionaba el frenesí necesario para que los guerreros ejecutaran la voluntad divina sin vacilación. Juntas, estas tres caras de la guerra formaban un sistema perfecto y devastador, una maquinaria divina que transformaba el caos del combate en un ritual sagrado con propósito y significado. Los generales que comprendían esta trinidad y la honraban apropiadamente encontraban que sus campañas eran bendecidas con victorias inexplicables, mientras que aquellos que las ignoraban o despreciaban veían cómo sus ejércitos más poderosos se desmoronaban sin razón aparente. La Gran Reina, en sus tres manifestaciones, era la fuerza invisible que decidía el destino de reinos enteros, y su poder era tan absoluto como inevitable. En las verdes tierras de Ulster, donde las colinas se elevaban como jorobas de gigantes dormidos y los ríos serpenteaban como venas plateadas, atravesando el paisaje, surgió un guerrero cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Cuchulainn, el sabueso de Ulster, era más que un hombre, era una leyenda viviente, un semidios cuya fuerza igualaba a la de 100 guerreros y cuya furia en batalla transformaba el campo de combate en un matadero sangriento. Su belleza era tan extraordinaria como su ferocidad, con cabellos oscuros que brillaban como plumas de cuervo y ojos que ardían con una intensidad sobrenatural. Los bardos cantaban sobre cómo había recibido su nombre tras matar al perro guardián del herrero Culán cuando era apenas un niño, ofreciéndose a reemplazar al animal y proteger la forja hasta que se criara un nuevo cachorro. Era un héroe forjado en el honor y la valentía, pero su destino estaba entrelazado con fuerzas divinas que ni siquiera él, con toda su proeza, podía comprender completamente. Y entre todas las deidades que cruzarían su camino, ninguna sería tan fatídica como Morrigan, la gran reina de la guerra. El primer encuentro entre el héroe y la diosa ocurrió en un momento de aparente paz, cuando Cuchulainn cabalgaba solo a través de las tierras fronterizas de Ulster. La mañana era clara, y el rocío aún brillaba sobre la hierba, como diminutos diamantes esparcidos por manos invisibles. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de belleza incomparable, montada sobre un corcel rojo como la sangre fresca, adornada con joyas que capturaban la luz del sol y la transformaban en arcoíris danzantes.
Su cabello caía en cascadas de fuego sobre sus hombros, y sus ojos poseían una profundidad que parecía contener milenios de conocimiento y deseo. Cuando ella se acercó al guerrero, su voz era como miel mezclada con veneno, dulce pero cargada de peligro latente. Se presentó como la hija de un rey poderoso, proclamando que había escuchado las leyendas sobre Cu Chulainn y había viajado desde tierras lejanas para ofrecerle no solo su amor, sino también su fortuna, su ganado y su lealtad incondicional. Era una oferta que habría hecho temblar de alegría a cualquier mortal, pero Cu Chulainn, con la arrogancia característica de los grandes héroes, la rechazó sin contemplaciones. El rechazo del héroe no fue gentil ni diplomático. Con palabras tan afiladas como su espada, Cu Chulainn declaró que no tenía tiempo para distracciones románticas, que su vida estaba dedicada a la defensa de Ulster y a la búsqueda de gloria en el campo de batalla. Añadió que no necesitaba la ayuda de ninguna mujer, sin importar cuán rica o hermosa fuera, pues él era suficiente por sí mismo para enfrentar cualquier desafío que el destino pusiera en su camino. Estas palabras, pronunciadas con desdén y orgullo desmedido, cayeron sobre Morrigan como brasas ardientes sobre piel desnuda. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de frialdad absoluta que habría congelado la sangre de un hombre más sabio. Los ojos de la diosa se transformaron, perdiendo toda calidez humana para revelar algo antiguo y terrible, una ira divina que había estado contenida bajo la fachada de belleza mortal. En ese momento, Cu Chulainn comprendió, demasiado tarde, que había cometido un error fatal. No había rechazado a una simple mujer, sino a la mismísima Morrigan, y las consecuencias de tal insulto serían devastadoras. La voz de Morrigan, cuando finalmente habló, había perdido toda dulzura. Las palabras que brotaron de sus labios eran frías como el hielo invernal y afiladas como fragmentos de obsidiana. Profetizó que se encontrarían nuevamente en el campo de batalla, pero no como aliados, sino como enemigos. Prometió que cuando él estuviera luchando por su vida, cuando más necesitara toda su fuerza y destreza, ella estaría allí para obstaculizarlo, para transformarse en toda clase de criaturas, destinadas a hacerlo tropezar y caer. No lo mataría directamente, pues eso sería demasiado piadoso, demasiado rápido. En cambio, se aseguraría de que cada batalla futura fuera un tormento, una prueba que lo acercaría cada vez más a su inevitable destrucción. Antes de que Cu Chulainn pudiera responder o intentar retractarse de sus palabras insultantes, la mujer y su corcel se desvanecieron como niebla bajo el sol matutino, dejando solo el eco de su risa amarga resonando en el aire. El héroe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una premonición oscura de que había sellado su propio destino con su arrogancia. La profecía de Morrigan no tardó en cumplirse. Durante la legendaria defensa del vado, cuando Cu Chulainn luchaba solo contra los ejércitos invasores de la reina Medb de Connacht, la diosa apareció para atormentarlo de formas cada vez más crueles y elaboradas. En medio de un duelo crucial contra el campeón Loch, cuando Cu Chulainn necesitaba toda su concentración para sobrevivir, Morrigan se transformó en una anguila resbaladiza que se enroscó alrededor de sus tobillos bajo las aguas del río. El héroe tropezó, casi cayendo bajo el ataque mortal de su oponente, pero en un acto de fuerza sobrehumana, logró recuperar el equilibrio mientras, con rabia ardiente, aplastaba las costillas de la anguila bajo sus pies. Pero Morrigan no se rindió con una sola derrota. Se transformó entonces en una loba salvaje de pelaje gris como la tormenta, lanzándose contra el ganado que Cu Chulainn protegía, causando una estampida caótica que amenazaba con aplastar al guerrero. Una vez más, el héroe reaccionó con velocidad y precisión letales, arrancándole un ojo a la loba con su honda antes de que pudiera causar más daño. Finalmente, en un acto de desesperación divina, Morrigan adoptó la forma de una novilla sin cuernos, de color rojo intenso, liderando otra estampida directamente hacia el guerrero exhausto. Cada transformación de Morrigan llevaba la marca de su furia divina y su deseo de venganza. No eran simples ilusiones o trucos de magia menor, sino manifestaciones reales de su poder primordial, capaces de herir y matar,
si no se las contrarrestaba con fuerza igual. Cu Chulainn, a pesar de su juventud e inexperiencia en lidiar con deidades ofendidas, demostró una resiliencia extraordinaria. Con cada ataque, respondía con violencia calculada, hiriendo a la diosa en sus formas animales sin mostrar misericordia ni remordimiento. Rompió las costillas de la anguila, arrancó el ojo de la loba y fracturó las patas de la novilla con golpes precisos y brutales. Estas heridas no desaparecían cuando Morrigan regresaba a su forma divina, sino que permanecían como marcas vergonzosas de su fracaso. La gran reina de la guerra, acostumbrada a decidir el destino de batallas enteras con un simple gesto, había sido humillada repetidamente por un mortal que se negaba a doblegarse ante su voluntad. La frustración y la rabia de Morrigan crecían con cada derrota, pero también crecía algo más, un respeto reluctante por el guerrero que osaba desafiarla. El encuentro final entre el héroe y la diosa llegó bajo circunstancias que ninguno de los dos habría predicho. Después de que Cu Chulainn resultara gravemente herido en batalla, exhausto y sangrando por múltiples heridas, apareció ante él una anciana tuerta y coja, ordeñando una vaca con solo 3 tetas funcionales. La mujer le ofreció leche, un gesto de hospitalidad que las leyes sagradas de Irlanda obligaban al guerrero a aceptar, sin importar cuán sospechosa fuera la fuente. Con cada trago que Cu Chulainn tomaba, pronunciaba una bendición sobre la anciana, un acto de cortesía profundamente arraigado en la cultura celta. Lo que el héroe no comprendía en su estado de agotamiento era que la anciana era Morrigan disfrazada, y que cada bendición que él pronunciaba sanaba una de las heridas que él mismo le había infligido en sus encuentros anteriores. Cuando finalmente reconoció el engaño, era demasiado tarde. Las 3 heridas de la diosa habían sido curadas mediante su propia palabra vinculante. Morrigan reveló su verdadera identidad con una sonrisa triunfante y amarga, demostrando que incluso en la derrota temporal, ella siempre encontraba la manera de reclamar lo que le pertenecía. Pero la venganza de Morrigan contra Cu Chulainn no se limitó a estos encuentros directos. La diosa tejía hilos de destino mucho más complejos y devastadores, profecías que se extendían años en el futuro y que garantizaban la caída eventual del héroe. Había visto en las brumas del tiempo cómo terminaría la vida de Cu Chulainn, y aunque no lo mataría directamente con sus propias manos, se aseguraría de que cada paso que él diera lo acercara inexorablemente a ese final trágico. El rechazo inicial del guerrero había plantado una semilla de destrucción que florecería en su momento preciso, cuando el sabueso de Ulster, debilitado por heridas y traiciones, finalmente caería. Y en ese momento, Morrigan estaría allí, posada sobre su hombro en forma de cuervo, observando cómo la vida abandonaba sus ojos, cumpliendo así el destino que ella misma había profetizado desde aquel primer encuentro fatídico. Cuando los primeros rayos del alba atravesaban las brumas que envolvían los campos de Irlanda, los generales experimentados miraban hacia el cielo con una mezcla de esperanza y pavor. Sabían que las batallas más sangrientas de la historia celta no comenzaban con el choque de escudos ni con el grito de guerra de los comandantes, sino con la aparición de una silueta oscura recortada contra el horizonte carmesí. Morrigan llegaba a los campos de batalla mucho antes que los ejércitos, como si el olor de la sangre que pronto se derramaría la convocara desde dimensiones invisibles a los ojos mortales. Su llegada no era silenciosa ni discreta. El batir de sus alas colosales resonaba como truenos distantes, y el graznido que emitía al posarse sobre los árboles o montículos de piedra era un sonido que ningún guerrero olvidaría jamás. Era el preludio de la carnicería, el anuncio divino de que ese día la tierra bebería profundamente de la sangre de hombres valientes. Los druidas, conocedores de los signos y portentos, ordenaban sacrificios apresurados cuando la veían aparecer, intentando desesperadamente ganarse su favor, o al menos mitigar su ira. Pero Morrigan rara vez cambiaba de parecer una vez que había decidido el destino de una batalla. La presencia física de Morrigan sobre el campo de batalla era una experiencia que trascendía lo meramente visual. Los guerreros que habían sobrevivido para contar su historia describían una sensación de opresión abrumadora, como si el aire mismo se volviera más denso y difícil de respirar
cuando ella sobrevolaba las formaciones. Su sombra, cuando pasaba sobre los hombres preparados para el combate, no era simplemente la ausencia de luz solar, sino algo más profundo y perturbador. Una oscuridad que parecía filtrarse en los huesos y enfriar el coraje desde dentro. Los caballos, animales sensibles a las presencias sobrenaturales, enloquecían ante su proximidad, relinchando con terror y tratando de liberarse de sus riendas sin importar cuán bien entrenados estuvieran. Los perros de guerra, criados específicamente para su ferocidad implacable, se acurrucaban y gemían como cachorros asustados cuando detectaban su aroma en el viento. Incluso los guerreros más veteranos, aquellos que habían sobrevivido a decenas de batallas y llevaban cicatrices por todo el cuerpo como medallas de honor, sentían que sus manos temblaban ligeramente al empuñar sus armas cuando los ojos rojos de Morrigan se posaban sobre ellos desde las alturas. Pero el poder de Morrigan no se limitaba a inspirar miedo entre las tropas. Ella poseía la capacidad única de decidir el resultado de las batallas mediante actos que desafiaban toda lógica táctica o estratégica. Se contaban historias de ejércitos superiores en número y equipamiento que habían sido derrotados completamente después de que Morrigan volara 3 veces en círculo sobre sus cabezas, siempre en dirección contraria a las agujas del reloj, siempre graznando una melodía discordante que parecía deshacer la cohesión de las formaciones. Los soldados que momentos antes marchaban con disciplina marcial impecable, de repente tropezaban sin razón aparente, las lanzas se deslizaban de manos entumecidas, y los escudos parecían pesar tanto como piedras de molino. Por el contrario, aquellos ejércitos favorecidos por la diosa encontraban que sus movimientos fluían con una sincronización sobrenatural, que sus golpes conectaban con precisión mortal, incluso en medio del caos, y que heridas que deberían haber sido fatales resultaban ser meramente superficiales. Los comandantes sabios no solo estudiaban las tácticas de sus enemigos y el terreno del campo de batalla, sino que también observaban cuidadosamente el comportamiento de los cuervos, buscando señales de qué lado había elegido Morrigan favorecer ese día. El grito de guerra de Morrigan era legendario por sí mismo, una manifestación acústica de poder divino que trascendía el mero sonido para convertirse en una fuerza física tangible. Cuando ella decidía emitir su grito desde los cielos, el sonido era tan penetrante y antinatural que hacía sangrar los oídos de quienes estaban más cerca, y causaba que incluso los guerreros más alejados sintieran un dolor agudo atravesando sus cabezas como cuchillos candentes. No era simplemente alto o desagradable. Era un sonido que parecía resonar en frecuencias que el cuerpo humano no estaba diseñado para procesar. Vibraciones que hacían que los dientes castañearan involuntariamente y que el estómago se retorciera en nudos de náusea paralizante. Los registros antiguos describían este grito como capaz de matar instantáneamente a los hombres más débiles de corazón, causando que colapsaran en medio de la batalla, como si una mano invisible les hubiera arrancado el alma del cuerpo. Incluso aquellos con voluntad de hierro encontraban que después de escuchar el grito de Morrigan, sus movimientos se volvían torpes, sus pensamientos confusos, y su valentía se evaporaba como rocío bajo el sol del mediodía. Pero quizás el aspecto más aterrador de la presencia de Morrigan en el campo de batalla era su capacidad para marcar a individuos específicos para la muerte. Los guerreros hablaban en susurros aterrados sobre cómo, en medio del fragor del combate, podían sentir de repente la mirada de la diosa posarse sobre ellos con la intensidad de brasas ardientes. En esos momentos, todo lo demás parecía desvanecerse. El ruido de la batalla se volvía distante y apagado. Los movimientos de los demás combatientes se ralentizaban como si se movieran a través de miel espesa, y solo quedaba la conciencia abrumadora de haber sido elegido. Aquellos marcados por Morrigan invariablemente caían antes del final de la jornada, sin importar cuán hábiles fueran con sus armas o cuán gruesa fuera su armadura. La muerte llegaba de formas impredecibles. Una flecha perdida que encontraba el único hueco en la protección. Un tropiezo en el momento menos oportuno que exponía el cuello a una espada enemiga. O simplemente el corazón que dejaba de latir sin herida visible alguna.
Los compañeros de armas aprendían a reconocer los signos cuando uno de los suyos había sido marcado. Una palidez antinatural en el rostro. Ojos que parecían mirar más allá del campo de batalla, hacia algún horizonte invisible, y una quietud interior que contrastaba violentamente con el caos circundante. La costumbre de Morrigan de posarse sobre los hombros de los guerreros moribundos se convirtió en una de las imágenes más reconocibles y temidas de la mitología celta. En los momentos finales de una batalla, cuando el campo estaba sembrado de cuerpos y el aire olía a sangre, hierro y muerte, ella descendía en forma de cuervo para caminar entre los caídos. No volaba de cadáver en cadáver de manera aleatoria, sino que seguía un patrón conocido solo por ella, eligiendo específicamente a aquellos cuyas almas consideraba dignas de su atención personal. Se posaba sobre sus hombros o pechos, inclinaba su cabeza emplumada hacia sus rostros agonizantes, y parecía susurrar algo en un lenguaje que ningún mortal viviente podía comprender. Los pocos que habían estado lo suficientemente cerca para presenciar estos momentos reportaban que los ojos de los moribundos se abrían de par en par en el instante final, como si hubieran visto algo más allá del velo de la muerte, algo que simultáneamente los aterraba y los fascinaba. Algunos juraban haber visto lágrimas rodar por las mejillas de hombres que nunca habían llorado en vida, mientras otros aseguraban que sonrisas extrañas aparecían en rostros que momentos antes mostraban solo dolor y terror. Los supervivientes de las batallas donde Morrigan había hecho acto de presencia llevaban consigo cicatrices que iban mucho más allá de las heridas físicas. Desarrollaban una mirada peculiar, una forma de observar el cielo que nunca abandonaba completamente, como si siempre esperaran ver esa silueta negra materializarse contra las nubes. En las noches posteriores a tales conflictos, los campamentos militares resonaban con gritos de hombres que despertaban de pesadillas, donde la diosa cuervo los perseguía a través de paisajes imposibles, donde sus alas cubrían todo el cielo, y su graznido era el único sonido en un mundo de silencio mortal. Los druidas ofrecían hierbas y rituales para calmar estos terrores nocturnos, pero reconocían que una vez que un hombre había experimentado verdaderamente la presencia de Morrigan en batalla, una parte de él quedaba marcada para siempre. No era necesariamente una maldición, explicaban los sabios, sino un reconocimiento. Habían mirado al rostro de la muerte divina, y habían sido juzgados dignos de continuar viviendo, al menos por el momento. Pero ese juicio venía con el conocimiento permanente de que Morrigan nunca olvidaba, y que algún día, en algún campo de batalla futuro, ella regresaría para reclamar lo que temporalmente había perdonado. Existían lugares en Irlanda donde la frontera entre el mundo mortal y el otro mundo se volvía tan delgada que casi desaparecía. Lugares donde las leyes naturales se doblaban bajo el peso de lo sobrenatural. Los vados, aquellos cruces poco profundos de ríos y arroyos donde los viajeros podían atravesar las aguas sin necesidad de puentes o barcas, eran particularmente propensos a tales manifestaciones místicas. Cuando la niebla descendía sobre estos lugares solitarios durante el crepúsculo y las sombras se alargaban como dedos huesudos alcanzando la tierra, era posible presenciar una de las apariciones más aterradoras de Morrigan, Lavin Nihu, la lavadora de vados. Esta manifestación de la diosa cuervo no llegaba con el estruendo de la batalla ni con el batir de alas colosales, sino en silencio, como un susurro de muerte que se deslizaba sobre las aguas tranquilas. Los viajeros que pasaban junto a estos vados en horas equivocadas a veces la veían. Una figura solitaria arrodillada junto al agua, lavando ropa con movimientos metódicos y eternos, frotando tela contra las piedras, con una dedicación que sugería un ritual más que una tarea doméstica. Pero lo que lavaba no era ropa ordinaria, sino armaduras y túnicas empapadas de sangre, las vestimentas de guerreros que aún vivían, pero cuya muerte ya había sido decretada por el destino implacable. La apariencia de Lavin Nihu variaba según los relatos, pero ciertos elementos permanecían constantes en todas las descripciones. Era vista más frecuentemente como una anciana, su espalda encorvada por el peso de siglos incontables,
su cabello blanco como la nieve cayendo en mechones desordenados sobre su rostro arrugado. Sus manos, inmersas constantemente en el agua helada, eran pálidas como huesos blanqueados, con dedos largos y huesudos que se movían con una gracia antinatural al manipular las prendas ensangrentadas. La ropa que vestía era harapienta y gris, manchada por el lodo de innumerables orillas de ríos, colgando de su cuerpo escuálido como mortajas sobre un cadáver ambulante. Pero lo más perturbador de todo eran sus pies. Un solo pie visible bajo sus ropas, palmeado como el de un ganso o un cisne. Recordatorio perpetuo de su naturaleza no humana. Algunos aseguraban que tenía solo una fosa nasal, mientras que otros juraban haber visto que le faltaba uno de sus senos, colgando extrañamente hacia un lado como si hubiera sido arrancado violentamente en algún conflicto primordial. Estas deformidades no la hacían menos aterradora, sino que añadían capas de horror a su presencia, recordándoles a quienes la veían que estaban ante algo que nunca había sido completamente humano. El acto de lavar las armaduras no era simplemente simbólico, sino profético y vinculante. Cuando Lavín Nigue lavaba una pieza de armadura o una túnica específica, estaba literalmente limpiando la sangre que pronto la empañaría, preparando el atuendo para su destino inevitable. Los guerreros cuyas pertenencias ella lavaba estaban condenados sin posibilidad de escape o redención. No importaba cuán valientes fueran, cuán hábiles con sus armas, o cuántas precauciones tomaran. La muerte los reclamaría en los días venideros. La profecía de Morrigan, manifestada a través de este ritual de lavado, era absoluta e inmutable, como las leyes que gobernaban el movimiento de las estrellas. Se contaban historias de guerreros que, al reconocer sus propias armaduras siendo lavadas por Lavín Nigue, habían intentado cambiar su destino. Algunos huyeron cobardemente, abandonando sus deberes y escondiéndose en tierras lejanas, mientras que otros permanecieron pero evitaron todo combate, negándose a empuñar armas incluso cuando su honor lo demandaba. Sin embargo, la muerte siempre encontraba el camino. Un accidente aparentemente aleatorio, una enfermedad repentina y devastadora, o el destino que finalmente los forzaba a tomar las armas en circunstancias desesperadas. La tradición celta sostenía que había maneras de interactuar con Lavín Nigue que podían revelar información valiosa, aunque tales encuentros siempre conllevaban un riesgo terrible. Se decía que si un hombre lograba acercarse sigilosamente a la lavadora y posicionar uno de sus pezones en su boca antes de que ella lo notara, podía declararse hijo adoptivo de leche y exigir respuestas a 3 preguntas. Este acto bizarro y audaz, enraizado en las antiguas leyes de hospitalidad y parentesco que regían la sociedad celta, obligaba a la diosa a revelar conocimientos ocultos, los nombres de aquellos destinados a morir, el momento y lugar de batallas futuras, o secretos sobre el destino de reinos enteros. Sin embargo, pocos hombres poseían el valor necesario para intentar tal cosa, pues acercarse a Lavín Nigue, sin ser detectado, requería no solo coraje sobrehumano, sino también una suerte extraordinaria. El más mínimo sonido, la más ligera brisa que llevara el olor del intruso, o simplemente el instinto divino de Morrigan podían alertarla de la presencia del mortal, y aquellos que fallaban en su intento de sorprenderla enfrentaban consecuencias más allá de la mera muerte. Eran maldecidos con visiones perpetuas de su propio fin, atormentados noche y día por imágenes de cómo serían destruidos, viviendo en un infierno de anticipación hasta que la profecía finalmente se cumplía. Los encuentros documentados con Lavín Nigue a lo largo de la historia celta revelaban patrones consistentes que subrayaban su naturaleza como presagio infalible de tragedia. Antes de batallas legendarias que costarían cientos o miles de vidas, múltiples avistamientos de la lavadora eran reportados a lo largo de toda Irlanda. Los vados más importantes, aquellos que conectaban territorios enemigos o servían como puntos estratégicos en rutas militares, se convertían en escenarios de estas apariciones espectrales. Los druidas interpretaban estos avistamientos como señales inequívocas de que la sangre pronto correría como ríos, que el equilibrio de poder en la isla estaba a punto de cambiar violentamente.
Los reyes sabios posponían sus campañas cuando recibían noticias de que la Bin-Naig había sido vista lavando estandartes reales, mientras que los comandantes imprudentes que ignoraban estas advertencias invariablemente marchaban hacia desastres catastróficos. En la víspera de la muerte de grandes héroes, la Bin-Nighe aparecía no una sino múltiples veces, como si Morrigan misma quisiera asegurarse de que el mensaje fuera recibido por todos aquellos conectados con el guerrero condenado. Cuando Cu-Chulainn se acercaba a su fin, se reportaron avistamientos de la lavadora en una docena de vados diferentes, cada una limpiando piezas de su armadura distintiva, cada aparición haciendo más pesado el corazón de quienes lo amaban y servían. El simbolismo del agua en estas manifestaciones no era accidental ni arbitrario. En la mitología celta, el agua representaba la frontera primordial entre mundos, el medio a través del cual las almas viajaban desde la vida hacia la muerte, y, ocasionalmente, de regreso. Los ríos eran considerados sagrados, moradas de divinidades y espíritus que debían ser respetados y apaciguados mediante ofrendas y rituales. Que Morrigan eligiera manifestarse junto al agua, utilizando el elemento líquido para realizar su ritual profético, reforzaba su papel como intermediaria entre la vida y la muerte, como la fuerza que decidía cuándo un alma cruzaría esa frontera definitiva. El acto de lavar, de limpiar la sangre que aún no había sido derramada, era una inversión temporal que subrayaba el dominio absoluto de la diosa sobre el destino. No estaba simplemente prediciendo el futuro, estaba preparándolo, alistándolo, asegurándose de que cada elemento estuviera en su lugar para que la muerte pudiera realizar su trabajo sin obstáculos. Era una metáfora poderosa del poder divino, la capacidad de ver todos los hilos del destino, simultáneamente, y manipularlos según la voluntad insondable de los dioses. La Bin-Nighe persistió en el folclore irlandés y escocés mucho después de que el cristianismo reemplazara las antiguas creencias celtas, una prueba del impacto profundo que esta manifestación de Morrigan había dejado en la conciencia colectiva del pueblo. A través de los siglos, las historias se transformaron y mezclaron con nuevas tradiciones, pero el núcleo permaneció intacto. La figura solitaria junto al agua, lavando mortajas ensangrentadas, era un presagio de muerte que nadie podía ignorar sin consecuencias. Los campesinos evitaban ciertos vados al caer la noche, tomando rutas más largas y menos convenientes antes que arriesgarse a un encuentro con la lavadora. Las madres advertían a sus hijos que si alguna vez veían a una mujer extraña lavando ropa en un arroyo solitario al crepúsculo, debían huir sin mirar atrás, sin hacer preguntas, sin intentar ayudar por compasión mal entendida. Porque ayudar a la Bin-Nighe con su tarea era vincularse a ella, era aceptar un papel en el ritual de muerte que estaba ejecutando. Y tal participación, invariablemente, conducía a consecuencias funestas para el alma incauta que ofrecía su asistencia. La batalla de Mag Tuired no fue simplemente otro conflicto entre facciones rivales luchando por territorio o poder, sino el enfrentamiento definitivo que determinaría el destino de Irlanda y de los mismos dioses que la habitaban. Los Tuatha Dé Danann, aquella raza divina de belleza incomparable y poder sobrenatural, se enfrentaban a los Fomoré, seres primordiales de caos y destrucción que emergían de las profundidades oscuras del mar. El cielo sobre el campo de batalla se había teñido de un rojo ominoso, como si la misma tierra presintiera la magnitud de la sangre que estaba a punto de derramarse. Los truenos retumbaban sin cesar, y relámpagos rasgaban el firmamento con una frecuencia que desafiaba toda lógica natural, como si los elementos mismos se hubieran aliado para presenciar este conflicto titánico. En medio de este apocalipsis inminente, Morrigan se elevaba sobre todos, sus alas negras desplegadas contra el cielo tormentoso, sus ojos brillando, con un conocimiento que trascendía el momento presente para ver los ecos de este día, resonando a través de milenios venideros. Esta no sería solo una batalla, sería el momento que definiría el orden del mundo. Y la diosa Cuervo había llegado para asegurarse de que el destino se cumpliera tal como había sido escrito en las estrellas desde el principio de los tiempos. Antes de que la primera gota de sangre manchara el suelo de Mag Tuired,
Morrigan había realizado actos que cambiarían el curso de la batalla de maneras que los mortales jamás podrían comprender completamente. Su encuentro con el Dagda junto al río Unius había sido más que una unión física entre divinidades. Había sido un ritual de magia simpática, de proporciones cósmicas. Un acto que entrelazaba el destino de la Tierra misma con el resultado de la batalla venidera. La diosa había prometido destruir a Eosaid Mac Éirc, el rey de los Fomoré, mediante un acto de magia tan brutal y específico que haría temblar incluso a los más valientes. No se limitaría a matarlo en combate honorable, sino que drenar la sangre de su corazón arrancaría los riñones de valor de su cuerpo. Y despojaría su alma de toda dignidad antes de enviarlo a las oscuridades eternas. Era una promesa pronunciada con una frialdad que contrastaba violentamente con la pasión del encuentro físico, demostrando que para Morrigan, incluso el amor y el deseo eran herramientas al servicio de la guerra. El Dagda, padre de todos los dioses irlandeses, había aceptado esta alianza sabiendo que sin el favor de Morrigan, la victoria sería imposible, sin importar cuán poderosos fueran los guerreros divinos bajo su comando. Cuando finalmente comenzó la batalla, Morrigan desplegó el alcance completo de su poder divino, de maneras que superaron incluso las expectativas más salvajes de los Tuatha de Danann. Descendió sobre los Fomoré como una tormenta viviente, su forma cambiando entre cuervo colosal y guerrera divina, con una fluidez que desafiaba la percepción mortal. Su grito de guerra resonó a través del campo de batalla con tal intensidad que las rocas se partieron, los árboles se doblaron como si fueran tallos de hierba bajo un huracán. Y los guerreros más débiles de ambos bandos cayeron instantáneamente muertos, sus corazones estallando dentro de sus pechos, incapaces de soportar el poder puro que ella emanaba. Donde sus garras tocaban a los Fomoré, la carne se desintegraba como si fuera tocada por ácido divino, y donde sus alas generaban ráfagas de viento. Los enemigos eran lanzados por los aires como hojas secas en una tempestad. Pero su mayor contribución no fue la destrucción física que infligía, sino el efecto psicológico devastador que su mera presencia causaba en las filas enemigas. Los Fomoré, acostumbrados a ser ellos los que inspiraban terror primordial, se encontraron paralizados por un miedo que no habían experimentado desde su propia creación en las profundidades caóticas del océano. La profecía que Morrigan pronunció tras la victoria en Mag Tuired se convirtió en el texto más aterrador y enigmático de toda la mitología celta. Con la sangre de los Fomoré aún humeando en el suelo, y los cuerpos de dioses caídos esparcidos como recordatorios de la mortalidad incluso entre los inmortales, la diosa se posó sobre un montículo elevado, donde todos pudieran verla y escucharla. Su voz, cuando comenzó a hablar, no era la de una sola entidad, sino de 3 voces entrelazadas, un coro discordante que representaba sus 3 aspectos unidos en propósito profético. Lo que pronunció no fue una celebración de la victoria recién obtenida, sino una visión apocalíptica del futuro lejano, un tiempo cuando el orden que acababan de establecer se desmoronaría y el caos reinaría supremo sobre Irlanda. Habló de un mundo venidero, donde no habría verano, solo invierno eterno, donde los árboles no darían fruto y el mar no proporcionaría peces, donde las mujeres serían desvergonzadas y los hombres sin valor, donde los hijos traicionarían a sus padres y los hermanos se matarían entre sí sin remordimiento. Era una profecía tan devastadora en su desesperanza que incluso los dioses victoriosos sintieron que el sabor de su triunfo se volvía amargo en sus bocas. Pero la visión de Morrigan se extendía más allá de la mera decadencia social y el colapso del orden natural. Profetizó un tiempo cuando los mismos vínculos que sostenían la realidad comenzarían a deshacerse, cuando las leyes que gobernaban el comportamiento de los elementos se volverían caóticas e impredecibles. Habló de montañas que caminarían de sus lugares, de ríos que fluirían hacia atrás, contra toda lógica, de la tierra que se negaría a producir cosechas sin importar cuánto sudor derramaran los agricultores. Describió un mundo donde las bestias se volverían contra los humanos que una vez las domesticaron, donde los bosques sagrados se marchitarían y morirían sin causa aparente,
donde las piedras mismas llorarían lágrimas de sangre al presenciar la degradación de todo lo que alguna vez fue hermoso y ordenado. Los druidas que más tarde registrarían esta profecía en sus anales secretos interpretarían sus palabras como una advertencia sobre el fin inevitable de todas las cosas, incluso de las creaciones de los dioses mismos. Era un recordatorio brutal de que ni siquiera la victoria más gloriosa podía detener el avance inexorable del tiempo y la entropía, que todo lo que surge eventualmente debe caer, que toda civilización eventualmente se reduce a polvo y olvido. El tono con que Morrigan pronunció estas palabras proféticas era particularmente perturbador para quienes la escuchaban. No había tristeza en su voz, ni lamentación por el futuro terrible que describía. Hablaba con la frialdad objetiva de alguien que simplemente relata hechos inevitables, como un historiador describiendo eventos del pasado lejano. Esta falta de emoción era quizás más aterradora que cualquier expresión de dolor o furia, porque sugería que para Morrigan, la destrucción del mundo ordenado no era una tragedia, sino simplemente otra fase en el ciclo eterno de creación y destrucción que gobernaba el cosmos. Los dioses reunidos comprendieron en ese momento que habían ganado una batalla, pero no la guerra, que su victoria en Mag Tuired era meramente temporal. Una pausa breve en el conflicto eterno entre orden y caos, que continuaría mucho después de que incluso sus nombres fueran olvidados por las generaciones futuras. La profecía de Morrigan les robaba el dulce sabor de la victoria, reemplazándolo con la amarga certeza de que todo lo que construyeran eventualmente sería derribado, que todo lo que amaran eventualmente sería destruido. En los siglos posteriores a la batalla de Mag Tuired, los druidas debatieron interminablemente sobre el significado preciso de la profecía apocalíptica de Morrigan. Algunos argumentaban que describía literalmente el fin del mundo, un evento catastrófico futuro cuando las leyes de la naturaleza colapsarían completamente. Otros sostenían que era una metáfora sobre ciclos históricos, sobre cómo las civilizaciones inevitablemente se corrompían y caían solo para ser reemplazadas por nuevas sociedades que eventualmente seguirían el mismo patrón de auge y declive. Los más filosóficos sugerían que Morrigan estaba describiendo la naturaleza fundamental de la existencia misma, el principio de que todo lo que existe lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Sin importar la interpretación específica, todos coincidían en un punto. La Gran Reina había pronunciado una verdad fundamental sobre la naturaleza del cosmos, una verdad tan terrible que la mente mortal apenas podía contemplarla sin sentir vértigo existencial. Su profecía se convirtió en parte integral del entendimiento celta sobre el destino, un recordatorio constante de que incluso los momentos de mayor triunfo debían ser templados con la conciencia de la mortalidad universal y la impermanencia de todas las cosas. Así, en el momento de su mayor gloria, cuando los Tuatha de Danann celebraban su victoria sobre las fuerzas del caos primordial, Morrigan les recordó la verdad más oscura, que ella, la diosa cuervo, la gran reina de la guerra, no servía a ningún bando en particular. Era la personificación del conflicto mismo, del ciclo eterno de muerte y renacimiento que ninguna victoria podía romper. Su profecía final resonaría a través de los siglos, un eco sombrío que recordaría a todas las generaciones futuras que el orden es temporal, que el caos siempre espera en las sombras, y que cuando llegue el fin, las alas negras de Morrigan estarán allí, desplegadas contra un cielo carmesí, testigo silencioso del último acto de la gran tragedia cósmica, que es la existencia misma.